semana pasada estábamos precisamente escuchando a Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. De Radio Universidad de la República, el espacio de conversación con aquellas personas que han pasado por los patios de nuestra universidad. Hoy día estamos con Claudio Vila. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, buenas tardes. Bien, acá contento de compartir con ustedes. Muchas gracias a ti, Claudio, por darte el tiempo. Te veo súper veraniego. Estábamos conversando antes de la introducción de esta conversación que estás en Iquique, ¿cierto? Sí. Tú eres de Iquique, originalmente nacido en Iquique, trasladado a Iquique. ¿Cómo es tu historia ahí con esa región? No, yo soy iquiqueño, de padre y madre iquiqueños ambos. Y sí, bueno, con historia familiar de más de 100 años acá a esta altura de la ciudad. De la ciudad. Y cuéntame, ¿cómo llegas a Santiago? Porque estamos hablando de la época en que la universidad tiene una casa, una sola sede, ¿cierto? En la región metropolitana. ¿Cómo llegas? ¿En qué año llegas? ¿Y cómo haces esta elección por este proyecto, ¿no? Bueno, la verdad que yo salí del año 86 del liceo de hombres de Iquique. Y primero estudié pedagogía en historia y geografía por casi 3 años en Arica, en la Universidad de Tarapacá. Y luego conocí allá a la mamá de mis hijos mayores, que estaba por titularse. De hecho, la conocí cuando fue a titularse. Y ahí quedamos. Y ella me llevó a Santiago. Ah, ya. O sea, la llegué a conociste Santiago, en Santiago, ya. en Arica. Ya. En Arica la conocí y el amor me llevó hasta Santiago. Y bueno, la verdad que yo ya a esa altura quería estudiar otra cosa. Estaba con una idea en ese tiempo de estudiar comunicación audiovisual en el Arcos, en ese tiempo. Ya. Ahí en Antonio Vara, si no me equivoco. Sí, ahí está. Y bueno, me fui para allá, trabajé en Santiago. Me acuerdo que trabajé de ayudante de vendedor en una tienda ITES, ahí en Alameda, un poquito más arriba de Estado, por ahí. ¿Todavía existe esa tienda? Todavía está ahí. Todavía está ahí, sí. Duré una semana porque no me gustó el ambiente. Ya. Después trabajé de clasificador de cartas en Correos de Chile en la oficina de Moneda, ahí arribita en la Moneda. Y luego trabajé como 4 o 5 meses de ayudante, de no sé qué cosa, en la fábrica de los juegos Delta. ¿Se acuerdan de los juegos Delta? Los videos Sí. Delta que habían en el centro, nomás. Sí. Ahí. Hasta que dije ya, estoy puro tonteando, voy a estudiar Derecho, como mi padre. Ya. Y siempre buscando, o sea, el motivo de por qué estudiar Derecho, bueno, yo siempre he estado de joven ligado al mundo de la política, de la lucha por los derechos humanos, la recuperación de la democracia, tanto en el colegio como en la universidad en Arica. Y bueno, pensé que el Derecho era una de las carreras que nos podía permitir continuar dando la lucha en nuevos escenarios. Ya estábamos años 89, 90. 90 ya estábamos. Yo doy la prueba de aptitud académica ese año, el 90. Y bueno, una vez que la doy, no saqué un mal puntaje, pero no me alcanzó para la Chile, que era el plan inicial. Y empezamos a ver, con mi padre empezamos a ver alternativas. Vimos la Central, vimos otras. Y mi padre me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una universidad nueva que los masones están impulsando. Y pucha, y tú te vas a sentir bien porque en las otras son puros cuicos. así que ahí el hombre me convenció y la verdad que no estoy para nada arrepentido de haber estudiado en la República, tanto por el contenido que nos dieron nuestros profesores, uno a nivel académico, pero también a nivel humano.
Y la verdad que el nivel de compañeros de universidad que tuvimos todos, gente muy humana. En realidad tenía razón mi viejo, ahí iban a llegar la gente con más corazón, con más, un pensamiento más social, y así fue, no se equivocó. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí en años muy especiales? Pues siempre que tenemos este programa tratamos de contar de que los que somos de esas generaciones, 85, 86, vivimos un escenario bastante complicado. Por un lado, cierta violencia instalada, cierto institucional, que cuando uno llega a Santiago la ve, pero con mayor fuerza, Sí. violencia, o sea, reflejada, camionetas blindadas en la calle, ciertos militares, eso era como común en el año 86, 87. Y también una juventud que había que vivirla y por lo tanto con muchas ganas de pasarlo bien, de hacer cosas interesantes, tanto a nivel social pero también a nivel de la edad que vivía uno. ¿Cómo es ese paso desde la Universidad de Tarapacá, que también es una universidad, bueno, nueva entre comillas, pero con mucha historia también de la época de los 80, a llegar a esta realidad distinta en Santiago, pero también particular por el tipo de profesores y de alumnos que se congregaron en ese proyecto? Un poco lo que decía tu papá, no solamente era el calor humano, sino que también había mucho docente que venía del exilio, que venía a reiniciar una experiencia académica, y con mucho amor a su academia, ¿te fijas? Quizás también de un país que ya no estaba, ¿ya? En realidad. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay grandes cambios. Desde la UTA, que es una universidad estatal, que no era tan nueva, sí, tenía sus años ya. Sí. Se podría ver desde dos ámbitos: el ámbito académico, el ámbito de la lucha estudiantil, pero dentro de lo académico, el rol que jugaban los profesores. O sea, a mí me tocó vivir desde el 87 al 89 en la UTA, donde había profesores que tenían, o sea, estábamos en dictadura aún. Entonces había una compresión muy fuerte. Pero por otro lado, la Universidad de Tarapacá, Arica en particular, en el norte grande, fue una de las, así como Antofagasta, fue una de las ciudades donde hubo mayor resistencia a la dictadura, donde el movimiento universitario era muy fuerte, muy potente. Entonces había una participación importante. Además, imagínate, yo estudiaba historia, pero no solamente historia, sino que la carrera de historia era donde había un movimiento estudiantil potente, o sea, todas las carreras. Yo siempre comparo, bueno, son otros tiempos, otras formas, pero yo en ese tiempo pertenecía a las juventudes comunistas. Nosotros teníamos bases, núcleos, como quiera llamarse, en todas las carreras. En todas las carreras teníamos, y lo mismo pasaba con los socialistas, con los demócratas cristianos. Había una participación política en la universidad muy, muy, muy potente. Estaba esto de los profes que algunos compartían con nosotros o manifestaban muy temerosamente sus ideas. Y bueno, y después viene mi encuentro y mi participación en la Universidad de la República, es en otro contexto. Año 91, yo ingreso el año 91 a la República. Recién había asumido Elwin, entonces todo el mundo todavía estábamos con esto de que la alegría llegó y toda esta algarabía que muchos nos embarcamos. Entonces un contexto distinto. Además, las luchas universitarias del mundo de la academia o de las universidades estatales es totalmente distinto al de las universidades privadas. Después, con el tiempo, ya se fueron más o menos fusionando con esta lucha por la gratuidad y los distintos sistemas de financiamiento universitario. Entonces, a nosotros, de esa generación también de la Universidad de la República, la verdad que, y ahí hubo un aporte importante de varios de nuestros compañeros, de delinear junto con otras universidades. Acuérdate que habían universidades privadas, y creo que todavía hay, que tenían por reglamento prohibido conformar organizaciones estudiantiles, centros de alumnos, menos federaciones. Igual
hubo un apoyo importante de bastante de nuestros compañeros de la universidad en la conformación de grupos y núcleos en esas otras universidades privadas. Yo me acuerdo por ahí por el año 92-93 que, si mal no recuerdo, se conformó una especie de mesa de las universidades privadas, entonces, instalando demandas nuevas, porque éramos un sector, en el mundo de la educación éramos un sector nuevo, y peleando y no representado en realidad. Y peleando los espacios con las estatales. Entonces, bueno, finalmente eso significó que años 10, 15 años quizás después, la CONFESH también tuvo participación de las universidades privadas en ella. Entonces, un cambio interesante, porque al principio yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y uno, cuando está en este mundo de la política, donde llegues, buscas qué hacer y buscas con quién hacerlo. Y bueno, ahí me tocó una grata sorpresa encontrarme con mi compañero de liceo de curso de cuarto medio, el Bosco Martínez. Bosco iquiqueño también muy metido en el mundo de la política, en el Partido Radical, en la Juventud Radical. Y ahí empezamos a ver, y él me empezó a decir, oye, estos son comunistas, y a mostrarme aquí, este de allá, este acá, este de aquí, estos son socialistas. Bueno, después empezamos a conocernos todos, y ya fue mucho más, se dio. Y fue una experiencia en el ámbito de la lucha estudiantil, desde el mundo de lo privado. Yo creo que nosotros y unos más que otros, algunos de nuestros compañeros se destacaron mucho más en sentar las bases de un movimiento estudiantil de las universidades privadas. Y eso es un aporte importante. Yo creo que eso no está como muy valorado y nos olvidamos a veces. Acuérdense que nosotros tuvimos, bueno, yo fui parte de la primera federación de los Lares junto con la Alicia. Sí. Y no me acuerdo quién más estaba en la federación, pero ahí estuvimos un tiempo. Bueno, yo después ya cuando llego a tercero o termino tercero, digo ahora ya que ponerse serio, hay que estudiar, hay que asegurar terminar la carrera y todo así. Y ahí yo retrocedí, hice el paso táctico, un paso adelante, dos atrás, o dos adelante, uno atrás, no sé, pero ya dije, ya no, me voy a dedicar a estudiar, porque la verdad que a mí el tema de la política me apasiona con demasiado, y hasta el día de hoy. Bueno, así que estamos hablando de compañeros, ¿cierto?, que hoy día participan activamente en política o ejercen cargos de representación de sus partidos, ¿cierto?, a nivel también de la Cámara de Diputados, han tenido algunas pasadas por ahí. Sí. Entonces estamos en un proyecto particular, ¿cierto?, porque tal como tú señalabas, a diferencia de otras universidades privadas, había una norma expresa en ese tiempo. Hoy día, después de la última modificación, ya no la hay, pero sí se mantiene cierta cultura de unas organizaciones más bien de tipo escolarizantes, más que universitarias, en el sentido de la participación por la visión global, ¿ya?, en general en la universidad. Bueno, sales de la universidad, te titulas y vuelves inmediatamente, te quedas en Santiago. ¿Cómo es tu periplo ahí laboral para llegar nuevamente a tu región? No, yo termino la carrera, hice los 5 años, después me titulé finalmente en la Bueno, esto es importante, porque hacer 5 años en Derecho es un logro. Egresé en los 5 años, o sea, ¿Ya? 91, 92, 3, 4, 5, el 95 egreso, pero finalmente me titulo en la Suprema, juro en la Suprema en 98. Ya. En medio, 96, 97, hice la práctica, me acuerdo que la hice en Talagante, un consultorio de la corporación muy chiquitito, y bueno, y luego nos vamos a vivir con la mujer que me llevó a Santiago, que en ese momento ya era mi señora, la mamá de mi hija mayor. Nos vamos a Talagante porque ella trabajaba en el hospital de Talagante, trabaja aún, es matrona. Entonces, y yo me titulo y me pego el salto así, como hice la práctica, entonces empecé a conocer el medio, un tribunal chiquitito, habían 2 tribunales, las notarías.
Empiezo a mover ahí. Y decido instalar una oficina en Talagante. Habían como 4 abogados nomás en Talagante. Entonces, pero había tribunal. Y me instalo, pues fue muy chistoso porque consigo un sucuchito así, de casi de 3x2 o 3x1,5, más o menos. Y estuve, sin mentirte, un mes mirando la puerta. Esperando que alguien entrara. Alguien, ya. Así que, y de repente apareció una niña, digamos, un poco mayor que yo, que había sido secretaria de otro abogado y que me viene a ofrecer que trabajemos juntos, que ella es de la zona, que conoce mucha gente. Y Ella la verdad tramita cosas. claro, se movía y todo, y como había trabajado con un colega que se había ido, parece, o había cerrado oficina, no recuerdo bien. Y empiezo a trabajar con la Kena, pues, con María Eugenia se llama. Y ahí estuve y nos funcionó, estuve como 2 años en Talagante. Y entre medio empecé a hacer suplencia con la notario, fui notario suplente en Talagante. Yo el otro día le contaba a mi viejo porque en ese tiempo había un juez que se llamaba Moisés Pino Pino, o sea, se llama Moisés Pino Pino. Y hoy día es juez de oral penal acá en Iquique. Y ahora está postulando a la Corte de Apelaciones de Iquique. Entonces mi papá me preguntaba, güey, ¿qué tal este juez? Él era el que organizaba las pichangas entre los abogados y los gendarmes en la cárcel. Ya. Imagínate. No, y un gallo, un juez muy cercano, muy buena onda. Y hasta el día de hoy se mantiene así. Me lo encuentro de repente, a veces nomás, y lo saludo. Hola, me dicen. Medio afable. Y bueno, y después yo estaba en eso, instalado en Talagante, bien, relativamente bien. Y mi viejo un día me llama y me dice, oye, me nombraron notario en Andacoyo. Y tengo la oficina acá, con cliente, con caso, con todo. ¿Te querés venir? Yo estaba pasando por un momento de mi vida así, que algunas compañeras que ven esta conversación se van a acordar. La Sheila, la Andrea Campo, amigas grandes. Andrea, que está en Coyhaique ahora. ¿Quién está en Coyhaique? ¿La Andrea? Andrea, sí. Ah, mira. Yo la sigo en el Facebook, pero no sabía que estaba. Bueno, la cosa es que me vengo aquí, y me hago cargo de la oficina que tenía mi viejo en ese tiempo, que él tenía fecha para estar abriendo su notaría en Andacoy, así que me vengo, y aquí me quedo. Y eso fue en agosto del año 99. Y desde ahí que estoy acá. Y ahí, bueno, obviamente también ya era mi terreno, era mi ciudad, empecé a vincularme con el mundo de la política, me encontré con grandes amigos de la Universidad de Arica que ahora estaban acá. Y así empezó. Y bueno, y hasta el día de hoy me alejé un poco, ya en Santiago me alejé del PC. Y acá en Iquique, viendo dónde hacer algo, tratar de hacer algo de política, y un poco motivado porque me encuentro acá con un amigo de Arica, que era de la Juventud Rebelde Miguel Enrique, del MIR. Muy comprometido él con su militancia, venía de Antofagasta, tú sabes, Antofagasta, la Juventud Rebelde en esos tiempos era muy potente. Muy potente ya, sí. Y me lo encuentro acá en Iquique, trabajando en el gobierno. Y, ¿qué hacía en el gobierno? No, aquí las cosas, todo, la democracia, bueno. ¿Y qué es lo que hacía ahora? Está en el Partido Radical. Estamos todos estos. Un montón de compañeros y amigos de izquierda, güey. Que en Iquique y en Arica se habían ido al Partido Radical. Y trabaja con nosotros, güey. Ya. Así que fui radical unos añitos. Y eso me llevó a estar en algunos espacios. Bueno, llegué acá trabajando, entré a la Corporación de Asistencia Judicial.
estuve un tiempo acá, luego me invitan a trabajar en el Sename, y ahí estuve como 3 años en el Sename como abogado y como 1 año y medio como director regional. Luego de eso me voy el intendente de la época, esto creo que era el gobierno de Lagos, sí. Me voy a trabajar al gobierno regional porque el intendente era Pato Zapata, que es radical. Y ahí estuve de abogado del gobierno regional como 7 años. Tuve harto tiempo ahí. Luego de eso ya me di cuenta que la alegría no llegó y que las cosas eran de otra forma, ¿no? Y estar en el poder, ahí al lado del poder y ver cómo operaban y todo, la verdad que no era lo que yo pensaba. Y bueno, luego me voy de ahí y estoy en el mundo privado un par de años y me hacen una paleteada, un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitan un abogado en gendarmería. Pum, entré a gendarmería. Y ahí estuve en gendarmería un par de años y luego cuando reasume el alcalde Soria, el que hasta el senador, empiezan a armar su equipo y dentro de los equipos que tenían que armar tenían que tener abogados de confianza, entre comillas. Yo nunca fui cercano al sorismo, pero sí conocía a algunos abogados que trabajaban con él. Y me invitan, me voy al municipio y ahí estuve 1 año. En ese intertanto, el año 2012, en la primera campaña de Hugo Gutiérrez a diputado, no, antes, 2011, por ahí, me vuelvo a vincular con el PC. Y ya a esa altura, cuando yo estaba en la alcaldía, ya había vuelto al PC. Asume Bachelet, con el PC en la nueva mayoría, 2014, y nos dan la gobernación del Tamarugal, en el interior de la región, y me nombran gobernador de la provincia del Tamarugal, el año 2014. Y ahí estuvimos, nos tocó vivir el terremoto de abril del 2014 en la zona, y ahí tratando de hacer un trabajo desde otra perspectiva, porque nos encontramos, por ejemplo, con lo clásico que tocan la puerta, gobernador, pucha, necesitamos los vecinos, necesitamos una ayuda, pues no tengo presupuesto, ¿qué vamos a hacer? Déjeme ver que... pero es que el gobernador anterior siempre nos ha ayudado, no sé, sería Mandrake, no sé cómo lo haría. Bueno, después descubrimos que el hombre manejaba un presupuesto paralelo otorgado por una minera para ese tipo de gastos que no se los rendía a nadie. Y claro, la gente se acostumbra a eso. Se costó cambiar el chip, porque obviamente nosotros no íbamos a caer en un asistencialismo de ese tipo. Y fíjate que yo creo de que nos dio resultado, porque nosotros, ¿te acuerdas en el gobierno de Bachelet cuando se hace el proceso constituyente? Sí, claro. Que se hacen los cabildos y finalmente se hacen estos cabildos comunales o provinciales masivos. Nosotros porcentualmente fuimos uno de los cabildos provinciales más grandes que hubo en Chile, porcentualmente. Nosotros teníamos una población que la provincia de 15.000 habitantes y hicimos un cabildo con más de 300 personas. En Iquique hicieron uno con 300 personas. Iquique solo tiene 160.000 habitantes, si es que no más. Entonces logramos una participación de la gente, de las comunidades. Entonces tuvimos harto lío con el gobierno regional de la época, mucho roce, mucha disputa, porque en ese tiempo y durante todo el periodo prácticamente nuestro planteamiento era con un pie en el gobierno, pero un pie en la calle. Nosotros íbamos a abandonar el apoyo a las demandas y a la movilización social, independiente que nosotros estuviéramos en el gobierno, y así fue. O sea, yo nunca, en el periodo que nosotros estuvimos, yo estuve hasta el 2016,
en noviembre del 2016, nunca hubo una represión en la provincia. Nunca permitimos de que Carabineros despejara una vía a punta de lumazo y lacrimógena. Y nunca fue así. Cada vez que había ocurrido, porque acá las comunidades indígenas, que cuando levantaban una demanda, la primera acción, corte la carretera. La Panamericana Norte cortada. Y kilómetros de vehículos parados ahí porque tenían cortada la carretera. Camiña, el cruce Tarapacá, de Guara, etc. ¿Y qué hacíamos nosotros? Ya, hablar con los dirigentes, con la comunidad, llegar a acuerdos. Nunca se tiró en la provincia del Tomarugal una lacrimógena en el periodo que nosotros estuvimos. Nunca se reprimió una manifestación. Y eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos el diálogo, buscamos y nosotros éramos súper críticos. O sea, si la gente consideraba que un servicio público lo estaba haciendo mal, de hecho uno de los servicios públicos que era al que más le dábamos, por decir así, era el MOP, porque una de las mayores necesidades que tienen las zonas rurales es de carretera, de conectividad, de regadío, de la infraestructura para que los ríos bajen adecuadamente, no se desborden, etc. Todo eso era MOP. Entonces el MOP, atrasado como siempre, o que no escuchaba a las comunidades, le damos. De hecho, el senador de la época, que era el Fulvio Rossi, nos acusó y me acusó a mí personalmente que yo como gobernador había hecho una funa, organizado una funa contra el Cerén, y creo que andaba el ministro también del gobierno de la época. Bueno, y si había que hacerlo. Si nosotros no podíamos ocultar el sentir de la gente, de la comunidad. Así que fue una experiencia bastante bonita, en el sentido de que aprendimos harto. Creo que logramos parte de lo que nos habíamos propuesto para ese periodo, que no era solamente administrar y no hacer olita y estar flotando ahí. No, nosotros dijimos, vamos a organizar, vamos a fortalecer las organizaciones comunitarias de base, etc. Y bueno, no sé si de eso quedará algo ahora, pero por lo menos en el periodo que nosotros tuvimos, creo que lo logramos. Y luego me vengo a Iquique y empiezo ya a ejercer privadamente, y como te comentaba adelante, ya del 2018 empiezo a trabajar con mi viejo en la notaría, porque todo esto mi viejo volvió a Iquique como notario por ahí entre medio, y en 2018 yo comienzo a trabajar con él. Y empezamos a hacer algunas cosas. Pues en ese periodo que tú también me preguntabas, una gran experiencia de la defensa que asumimos con otro colega de los 8 funcionarios bolivianos que son capturados en la frontera chilena por el Carabineros, y estaban procesados, y fue todo un revuelo internacional. Y fue una muy gran experiencia, porque como te decía, yo por ahí tengo una foto de una mesa de trabajo. Está el ministro de Justicia de Bolivia, la vicecanciller de Relaciones Exteriores, que aún somos buenos amigos, el defensor nacional penal público, que estuvo acá apoyándonos, asesorándonos. Mira, en total, aparte de las autoridades, éramos un equipo como de 6 abogados, 2 chilenos y el resto todos los bolivianos, y de alto nivel. Y entre medio de las negociaciones con la fiscalía, fue una experiencia muy, muy enriquecedora desde distintos ámbitos. Y en el ámbito profesional, uno pudo ver in situ los criterios y sobre todo los descriterios del sistema penal chileno y de sus organismos. Y bueno, y ahí, por ejemplo, el otro día hablábamos con alguien, le decíamos, no, pero es que el abreviado, yo le decía, porque esa vez fuimos abreviados, porque ese fue el acuerdo finalmente que se llegó con la fiscalía, porque si no,
los bolivianos podían, los que más quieran, porque habían 7 aduaneros y 2 militares. Y los militares obviamente andaban de militares con su armamento. Porque a todo esto ellos andaban, las cosas, ellos eran una unidad especializada de combate contra el contrabando. Y son formalizados por contrabando por haber cruzado la frontera en vehículos, y mira, por los vehículos fiscales que ingresan al territorio chileno sin cumplir con la normativa aduanera chilena, son formalizados y condenados por contrabando. Y los militares, como iban con su armamento, obviamente también son pasados por la ley de control de armas. Y bueno, y ahí hubo un intento de acusarlos de robo, porque habían capturado un camión con contrabando que iba saliendo por un paso fronterizo no habilitado. Pero fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Y que nos permitió, a mí en lo personal me permitió realmente conocer sobre todo los descriterios del sistema procesal penal chileno y cómo quedan al arbitrio. No, sí, bueno, eso fue un caso muy particular, además comentado políticamente también por errores que cometieron, entiendo, las autoridades de dar curso a ese proceso. Bueno, estamos conversando con Claudio Vila, Mundo Egresado, abogado, hoy oriundo de Iquique, en Iquique, y hoy en una aventura, por decirlo así, iniciando un camino, ¿cierto?, electoral. No queda mucho para eso. Cuéntanos cómo surge esta... Bueno, tenemos claro que hay una vocación política permanente, ¿cierto?, un involucramiento con la problemática social, pero ¿cómo surge y cuáles son como los principales desafíos para ti en esta actual contienda electoral, si se puede llamar así? Porque en realidad son más bien la exposición de ideas, ¿cierto?, y abrir espacio de participación. Sí. Mira, la verdad que esto surge hace ya casi 2 años más o menos, con todos estos desplazamientos de las elecciones que han habido. Surge hace como 2 años al interior del partido, de un sector del partido. Nosotros tenemos una modalidad de que en el interior se proponen los precandidatos, y un sector del partido, los compañeros mayores principalmente, me proponen. Yo he desarrollado mi actividad política en el mundo de los derechos humanos fundamentalmente. Entonces, desde ese sector, desde los compañeros que están ahí, acá tenemos organizaciones de expresos políticos de Pisagua fundamentalmente, compañeros muy viejitos ya, casi todos bordeando los 80 años, y se nos han ido hartos también. Surge la propuesta. La verdad, siendo muy sincero, al principio yo no estaba muy convencido de hacerlo, porque no me gusta la génesis de la propuesta de las candidaturas. Yo me defino, no soy pretencioso en eso, pero al menos puedo decir que adscribo a una filosofía que es el marxismo-leninismo, y por tanto considero de que los procesos de designación de quienes van a representar a la comunidad, al pueblo en definitiva, en estos espacios de poder, tienen que surgir desde allí, y no los nombramientos a dedo. En el fondo yo me sentía nombrado a dedo, claro, por varios dedos dentro del partido, pero finalmente no había un respaldo de una base, de una base social que dijera, ya, nosotros hacemos una votación y elegimos a Claudio que sea nuestro candidato. Entonces, eso no ocurre. Entonces, por deficiencias del trabajo de la izquierda en general, ¿ya? La izquierda, entre paréntesis, desde el fines de los 80, inicio de los 90, empieza a hacer un abandono de los sectores populares, del mundo sindicalismo, aparte de cooptarlo, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, no estaba por ese lado muy convencido, y no me gustaba la génesis. Pero luego, conversando y haciendo el análisis, llegamos a la conclusión de que para lo mismo que nosotros estábamos criticando respecto de la poca participación de la base social en la construcción de un proyecto electoral, más que todo, más que en la designación de una persona, teníamos que tener espacios de poder que nos permitieran llegar a construir eso. Y por tanto, el llegar a tener una concejalía
nos iba a permitir desarrollar de mejor forma un trabajo territorial, un trabajo de base que permitiera que en el futuro pudiésemos concretar ese proyecto de la construcción de un proyecto comunitario que nos permitiera llegar al poder, en este caso de las alcaldías o de los municipios, o sea, alcaldías derechamente o consejos municipales. Entonces, hecho ese análisis muy rápidamente descrito, nos empeñamos en conseguir un cupo en el Consejo Municipal. Bueno, finalmente, recién en enero de este año, que es cuando el 11 de enero se inscriben las listas, el 4 de enero a mí me dicen, compañero, ¿ya está disponible todavía? Estamos disponibles. Ok, usted va en la lista. Así que ahí nos embarcamos. La verdad que ha sido un poco complejo y basado en lo mismo, porque obviamente cuando tú no tienes los recursos económicos para estar contratando gente que salga a hacer el trabajo en los territorios, el volanteo, el puerta a puerta, cuando no tienes los recursos económicos para pagar 20 lucas el minuto de radio, 20 lucas el minuto de radio, en la radio con mayor audiencia en la región. Imagínate, 20 lucas el minuto. Cuando no tenéis las 20 lucas para pagar un minuto, cuesta. Y cuando no tenéis lucas para pagarle a gente que salga contigo, por mucho que haya compañeros, y donde los compañeros y amigos tienen sus responsabilidades, están con teletrabajo, están con trabajo presencial, tienen sus hijos, tienen su familia, tienen sus obligaciones, cuesta. Pero por sobre todo, y ahí volvemos a lo que a mí me motivaba a no estar de acuerdo con la forma de asignación. Cuando hay falta de trabajo territorial, cuando hay falta de arraigo en los barrios, los territorios del mundo de la política, cuesta llegar. Entonces, el ideal sería, ya, vamos a ir a la Jorge Nostroza, a la Rubén Godoy, que son barrios populares acá. Ya, ¿con qué dirigente contamos? Con este, ya, compañera, amigo, vamos a ir allá. Ya, vamos, hagamos la coordinación. Cuando no tienes eso, cuesta. Entonces, igual lo hemos hecho, igual hemos estado saliendo, entre medio una serie de otras complicaciones que tuvimos en el camino, pero estamos ocupando ya estas últimas 2 semanas para hacer un copamiento territorial con nuestra propaganda en sectores definidos de la ciudad. Y bueno, ahí, como te decía adelante, estas elecciones acá por lo menos van a ser a río revuelto. El año pasado tuvimos el caso Luminarias, que golpeó a 5 concejales electos yo diría que los 5 concejales con mayor votación, 3 de ellos, de los 5, 3 de ellos con la mayor votación en la comuna, hoy día están formalizados y obviamente no pudieron ir a la reelección. Entonces hay una votación que está perdida, o sea, nadie sabe para dónde se va a ir. Además, algunos de ellos eran concejales que tenían una votación muy abierta, o sea, no eran concejales transversal, no eran concejales de izquierda o concejales de derecha o de centro, no, para todos lados. Entonces, va a ser una elección muy, muy interesante, que va a primar, al menos a nivel de concejalía, va a primar en lo personal, yo creo. Yo creo que va a primar lo personal, el cómo le caiga al vecino el candidato según lo que logre conocer. Y también lo otro, que yo empecé a salir la semana pasada de nuevo a territorio, no se ve el candidato. No se ven los candidatos en la calle. Yo te decía, en Iquique hay más o menos como 65 candidatos a concejal. Yo con suerte habré visto propaganda de unos 6 y no veo más, porque hubo muchos que ya partieron con pocos recursos, que se la jugaron en el periodo normal que había. Normal, claro.
Y muchos de ellos, con permisos de trabajo, se tomaron vacaciones, qué sé yo, de que no tienen permiso, y no tienen cómo pedir permiso en las pegas, no sé, que tiren licencias, qué sé yo, se ocuparon la mayor parte de la propaganda en ese periodo, se gastaron la plata en ese periodo, entonces estamos a río revuelto. Entonces, yo como tengo un jefe buena onda, no tengo problema en salir, así que estoy saliendo y vamos a seguir saliendo en sectores determinados de la ciudad, porque estamos claros que no tenemos tampoco los recursos para abarcar todos los sectores de la ciudad, pero sí tenemos sectores focalizados. Acá está, no sé si alcanzan a notar, hay un su mapa, plano, ¿sí? hay un plano aquí que tenemos 2 planos que los tenemos bien trabajados, entonces eso nos permitió focalizar sectores. Y acá, la verdad que donde estamos focalizando es en los sectores populares, donde hay votación y donde el mundo sorista está en desamparo. Acá hay sectores que son de votación, han sido de votación dura del sorismo. Y esos sectores además principalmente se han identificado con candidatos de izquierda, donde está la base de votación de Lugo Gutiérrez, y que hoy día esos sectores además, porque el sorismo lleva candidatos muy débiles a concejal. Entonces, ahí apuntamos nosotros a trabajar, a ¿cómo se llama? A desarrollar nuestro trabajo territorial. ¿Me entiendes? Entonces, ahí estamos apostando. Esto es lo que queda, semana y media, no sé cuánto nos queda. No, queda muy poquito, pero muy sí, poquito. sí, queda poquito, entonces estamos a full ahí. Y bueno, esperando de que se nos den las condiciones. Tú sabes que esta votación es por lista, la votación de la lista va a ser la que si cuadra dentro la cifra repartidora, es la que nos va a decir si nos toca uno o más concejales, pero bueno, habrá que esperar. Pero en general, estas elecciones son muy interesantes, y ahí yo creo que lo dejo instalado. Lo interesante va a estar en la elección de los constituyentes. ¿Por qué? Porque la elección de los constituyentes nos va a permitir, a los que estamos en el mundo de la política, nos va a permitir proyectar cuál es el sentir verdadero que hay en el pueblo, en la ciudadanía, respecto de este malestar que hay hacia el mundo de la política tradicional, versus el afán y la necesidad de verse representado por gente más independiente. En todo el país van una gran cantidad de independientes, que lamentablemente va a significar que se pierdan muchos, y a lo mejor van a ser muy pocos los independientes de verdad, pues no los que van en la lista de la UDI que se dicen que son independientes, o en la lista de centro y de izquierda, centro izquierda, que también dicen que son independientes, sino que la gente que va en la lista de independientes realmente, la lista por el pueblo, y hay otras más listas que surgen desde movimientos y organizaciones sociales de base. Pero allí el ejercicio de la matemática electoral va a ser muy interesante, porque la sumatoria de la votación de todos esos candidatos independientes de corte realmente democrático nos va a permitir ver cuál es la tendencia. O sea, si la gente... Porque Chile es un país de votaciones tradicionales. La derecha tiene su porcentaje, la centro y la centro izquierda tienen su porcentaje de votación. Todo lo que no era de centro izquierda hacia la izquierda, por decirlo así, más de un 6-7% de votación nunca ha tenido. Y eso, siendo muy generoso. Pero hoy día, dada la contingencia política social que surge a partir del estallido social, ese escenario puede cambiar. Entonces ese escenario puede cambiar, y eso puede significar de que, si bien a lo mejor no sale ningún constituyente del mundo independiente, pero la sumatoria de los votos
puede llegar a significar de que los otros sectores disminuyan su apoyo electoral. Y si es así, ese sector, que hoy día va totalmente disperso en muchas listas y candidaturas, puede que signifique que digan, ok, nosotros, no sé, sumamos en total un 25-30% del electorado, imaginemos, ¿no? Que no es menor, o un 20% del electorado. Apostemos a los procesos electorales que se vienen por delante para ir de una forma más ordenada, más unitaria y lograr consensos de ese sector. Entonces, las constituyentes van a ser un ejercicio electoral muy, muy decidor para los procesos electorales que se vienen por delante, que es octubre, en la parlamentaria y la presidencial. Estar aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, ahí hay un tema muy interesante a trabajar y a conversar. Claudio, queremos agradecerte el tiempo que te has dado. Hace muchos años que no nos vemos, aparte de esta conversación virtual. Saber que estás bien, que estás motivado también, por lo que se te escucha muy interesado en lo que es el ámbito de la política, ¿cierto? En su faz más tradicional, que es la lucha por el poder, ¿cierto? Y después la construcción de esos espacios de participación donde has tenido también injerencia, y me imagino que vas a seguir colaborando por tu región, por la región de Tarapacá. Hermoso lugar también, hermoso lugar en todas sus formas, la gente, la comida, los chumbeques. Si alguien me manda un paquetito de chumbeque, yo le pongo una placa aquí en... Lo vamos a notar. No, pero más allá de eso, agradecerte, Claudio. No sé si quieres mandar algún saludo a los compañeros que van a ver este programa, a los que te conocieron en su momento, más niños, más jóvenes, y que no han tenido contacto contigo, po. Bueno, afortunadamente tenemos estos grupos WhatsApp de la universidad que nos han permitido reencontrarnos, y la verdad que mira, me pasó, yo estuve hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás en Santiago y me encontré con Margarita Contreras, que fue compañera de la universidad, abogada también. No nos veíamos más o menos al mismo tiempo que no nos veíamos nosotros. Y ocurre, así como me pasó en enero del 2019, de 2020, que me encontré con Eduardo Aguirre en Santiago, y compartimos ahí la Plaza de la Dignidad con Eduardo. Fíjate que se crean lazos tan ricos, tan hermanables, y es como que si nos hubiéramos visto la semana pasada. Y eso se mantiene, y eso yo rescato eso. Yo siento de que en ello influyó la experiencia que vivimos en la universidad, influyó el ambiente que construimos nosotros mismos, ser una universidad chiquitita, de estar todos metidos ahí en Agustina, en la esquina, en la casona de la esquina, después pasar a la otra casona de ahí de mitad de cuadra. Todo eso nos hizo generar estos lazos tan así fuertes. Yo le mando muchos cariños, aprovechando tus palabras y el espacio, a Sheila Fun. No la veo hace rato, o sea, hace como 2 años que no la veo. Y disculpa, Sheila, porque he ido varias veces a Santiago y no te he llamado para vernos. Sí, ojalá que lo vea, y si no, le cuentan. Pero igual, lo mismo. Y yo creo que con cualquiera de nosotros que nos encontremos, me pasa acá en Iquique, está el Pancho Almazán, el Francisco Almazán, sí, el fiscal de acá. Lo odio, pero lo amo, porque odio a los fiscales, pero él es mi amigo y mi hermano. Entonces nos vemos igual, y hermanito y todo. Entonces son esos lazos tan ricos que se crearon, y yo creo que es el ambiente que se generó. Ojalá que las generaciones posteriores a nosotros también lo vivan, pero las generaciones nuestras que fuimos parte del comienzo de este proyecto, tenemos eso de ser tan hermanables, tan así, independiente de los pensamientos que tengamos, las profesiones, todo, pero está eso. Entonces,
Así que no, muy feliz y agradecido de haberme invitado, Andrés. Y bueno, disponible para hacer. La otra vez te escribí, hagamos algo acá por el Sí, norte. sí, quedamos, ¿Eh? preguntaste y ahí quedamos. Sí, Vamos a ver qué vamos a hacer. entonces, Bueno, se están decidiendo cosas importantes también. sí, Esperemos que si todo esto funciona bien, tengamos espacios también para poder hacer cosas. Bueno, existe ya una asociación de egresados que se está constituyendo, y bueno, yo creo que a todos nos ha hecho bien. Cosas buenas de las redes sociales y las pandemias es que, bueno, como seres humanos resilientes tratamos de unirnos, po. Y en ese sentido, yo creo que estamos dando pasos importantes por apoyar a los amigos que están haciendo cosas, movilizarnos a los que estamos más lejanos de ese tipo de actividades y sumar también y enriquecer las experiencias de todos en todos estos años de vida. Como te digo, hay compañeros en Coyhaique, creo que hay una comunidad ya radicada, creo que le falta una bandera nomás, porque ya como que coparon todo el territorio, aquí en Santiago, y bueno, en muchas regiones más, Arica, Iquique, tú me hablabas de Bosco, yo lo vi antes que se fuera, Arica entiendo que está ahora está en Arica. Sí. en Arica, este muchacho. Así que bueno, pues siempre está ese cariño, esa fraternidad, y yo creo que también esa mirada de lo público, con compromiso, porque como te digo, más allá, tú lo dices muy bien, de las posturas que podemos tener, sí existe una preocupación por la cosa pública que está refrendada en nuestras opciones, en lo que hacemos, el respeto al otro, la diversidad, la tolerancia bien entendida en el sentido de la inclusión y el pluralismo también, y los derechos humanos que hoy día lamentablemente cada día son más banalizados, o uno también le llama la atención que después de 30 y tantos años de cosas muy horrendas que pasaron, vuelvan a pasar y nosotros nos mantengamos como país tan impasibles o tan lejanos unos y de otros de esa visión. Así que creo que cada día lo que nosotros vivimos está cada vez más presente. Lo de Colombia esta semana pasada, institucionalmente es tremendo desde el punto de vista de lo que está pasando allá, y bueno, para qué decir de otros países que ni siquiera recibimos información y que están viviendo procesos, bueno, de cambio y de transformación, pero lamentablemente con mucho costo de vida humana y con retrocesos importantes en los derechos humanos. Así que agradecerte, Claudio. Esperamos que cual sea el resultado, sirva también para un aprendizaje, ¿cierto? Y ir construyendo tus sueños, los sueños colectivos también. Y esperamos verte pronto. Pues sí, vamos a hacer algo por allá una vez que las cosas se tranquilicen. Y también te invitamos a participar en los debates y conversaciones que queremos tener una vez que surge el tema de la constituyente, porque el proceso constituyente recién comienza, pues no se acaba. Entonces hay necesidad de conversación, y estamos convencidos que en la radio que las conversaciones son las que van construyendo democracia y ciudadanía. Así que agradecerte nuevamente, un gusto de verte. Se ve cada día más joven usted, a mí me da vergüenza. Tengo la misma edad y parezco el abuelo Claudio hoy. No, Así que muchas gracias, Claudio. pero ahí hay unas arruguitas. Un saludo. Ya, un abrazo grande también para ti y para todos ustedes. Que estén muy bien y estamos en contacto a tu disposición en lo que necesites. Muchas gracias. Esto fue Mundo Egresados en Radio Universidad de la República.